Bien, el marco normativo que ampara, digamos, el uso del documento de tránsito es, como les decía, la que lo originó la resolución 31, luego la resolución general conjunta con AFIP, que es la que les comentaba, les da el marco de constancia o seguridad comercial, esa operación. Luego la resolución SENASA 1678, que es la que venimos comentando ahora, que es la que trata específicamente del movimiento de material de propagación, y dentro de eso las especies forestales, que es lo que nos convoca hoy. Luego la resolución 423, también de SENASA, en 2014, es la que invoca el Registro Nacional de Productor Agropecuario, que algunos quizás lo han escuchado mencionar, que es el famoso RENSPA, para todos aquellos operadores productores. Luego la resolución SENASA 27, en realidad es un poquito anterior a la 1678, que es la que menciona la obligatoriedad del uso del DTB para el material de propagación específicamente. Y luego tenemos la ley nacional, la 27.233 del 2015, que es aprobada por el Honorable Congreso de la Nación, que es la que, digamos, obliga y da un poco de responsabilidad a cada uno de los que participan en la cadena agroalimentaria de cualquier especie, ¿sí? En este caso estamos hablando de forestales, pero en realidad esto le da el marco al SENASA para poder trabajar hoy con otro paradigma distinto al que se venía trabajando hasta hace un par de años, donde siempre, digamos, se invocaba o se pedía y se obligaba y se responsabilizaba al productor de la materia prima. En cambio ahora, con este cambio de paradigma, esta nueva visión de cadena agroalimentaria, con esta ley nacional, se le da una responsabilidad compartida a cada uno de los actores involucrados en la cadena, ¿sí? Es decir, en este caso, ¿quiénes van a ser responsables sanitariamente de lo que ocurra con esa mercadería? Y bueno, no solamente el productor, el origen, el que produce esa mercadería, sino también quien lo traslada, ¿sí? Quien sea intermediario de esa mercadería y el depositario final. Todos tienen alguna cuota de responsabilidad sanitaria en esta cadena. La siguiente. Así es como les decía que el DTB-E electrónico es un documento, pero que en realidad tiene carácter de declaración jurada, ¿sí? Es decir, que lo que se declare acá es lo que el solicitante está declarando como verdad, ¿sí? Está declarando que esta mercadería sale de un determinado origen, que debe tener un registro ante el SENASA, ya después les voy a comentar un poquito ese tema, y que va a ser trasladada por X transportista y va a llegar a un determinado destino, ¿sí? Que también será cierto, que también va a tener incluso un número o código de registro ante el SENASA. Esto es importante porque muchas veces, digamos, la normativa es lo suficientemente amplia y general como para abarcar el universo de casos y situaciones posibles, ¿sí? De tránsitos, para poder incorporar al universo, digamos, de vías de traslado y especies. Pero a veces no es lo suficientemente específica para casos particulares. Entonces, digamos, toda normativa, así como está escrita, también tiene su aplicación y se va ajustando a cada caso en particular. Lo cierto es que la normativa que ampara la obligatoriedad del DTB involucra la responsabilidad sanitaria del origen, del tránsito y del destino de esa mercadería. Y eso es con carácter de declaración jurada. La siguiente. Bien. Ahora, ¿quién es el que emite, quién es el que solicita, quién es el que hace el DTB, digamos? Aprieta el siguiente. Va a ser el originante, es decir, quien solicita mover esa mercadería de un lugar a otro, ¿sí? La propia persona o la propia sociedad, que en este caso sea el titular del vivero, vamos a llamarle vivero forestal,
Pero también esa actividad puede delegarse a terceros, ¿sí? A través del aplicativo AFIP, pueden delegar la emisión, únicamente la emisión del DTB. Hemos tenido muchas consultas respecto a este tema porque el DTB no maneja, digamos, cuestiones económicas, sino que es simplemente un documento, un documento que se emite. Entonces, se puede delegar esta actividad a un tercero, ¿sí? Que se encargue de la emisión de los DTB, teniendo, obviamente, toda la información, porque este DTB hay que hacerlo, digamos, lo lógico sería hacerlo al momento en que tengamos toda la mercadería que queremos trasladar y el transportista o el conductor de ese transporte, digamos, en el momento para poder saber cuánto es lo que vamos a cargar y en qué condiciones lo vamos a cargar. Cuando hago referencia al cuándo, tenemos en realidad un abanico, porque no podíamos nosotros hacer rígido esta cuestión del momento de carga, porque se sabe que el momento de la carga muchas veces es factible que el transporte no se consiga, que el transporte se cambie, que justo ese día no se pudo cargar y se tiene que cargar todo y no se pudo hacer la operación, millones de factores que pueden alterar esa fecha de carga y condiciones de carga. Entonces podemos realizar o emitir el DTB en fecha diferida, es decir, en forma anticipada. Yo previamente puedo emitir un DTB, ¿sí? Y con fecha de hoy, porque la carga puede realizarse o efectivizarse un par de días después. Eso se puede hacer, ¿sí? Está habilitado esa posibilidad. Y también puedo tener problemas de que se cayó el sistema, no tengo servicio de internet, o el problema que sea, existe lo que se llama el DTB de contingencia. Es decir, es un documento que se emite en blanco, se imprime, se completa, y apenas se regularicen las condiciones del sistema o del internet, ese documento deberá ir amparado por su versión digital, ¿sí? Es decir, hay que cargarlo en el SIG DTB. Ese documento entonces va a ir en forma paralela, en forma física, ¿sí? Con papel, acompañando al transportista, y va a tener su paralelo en forma digital cargado en el sistema, ¿sí? Hasta llegar a destino. La siguiente. Bien. Esta diapositiva lo que intenta transmitir es un poco la importancia de cuáles son los roles o los tipos de registro que tiene el SENASA o que involucra el SENASA para poder hacer estos movimientos. Es decir, ese origen deberá estar inscrito en el SENASA. En este caso, hará referencia a un vivero, ¿sí? Que va a tener un código de registro que va a estar constituido por la sigla CBA y un número, ¿sí? En función del registro que vayamos llevando nosotros, un número consecutivo que le corresponderá, y va a trasladarse hacia otro número de registro ante el SENASA. Muchas veces nos pasa que ese destino no está registrado en SENASA. Entonces, ahí entramos en un pequeño inconveniente, porque ese traslado, digamos, dependiendo de las condiciones de que se trate, la cantidad, el volumen de plantas que se está trasladando, las especies que se están trasladando, y si ese destino va a seguir operando con esas plantas o va a ser simplemente un consumo propio, eso lo tenemos que evaluar, ¿sí? Entonces, ese destino, dependiendo qué categoría sea, va a tener o no un registro ante el SENASA, ¿sí? No es lo mismo vender una o dos plantas de un vivero a un consumidor final, una persona en particular, que venderlo a otro vivero, o venderlo a un campo de producción, o venderlo a un mercado, o venderlo en una feria, ¿sí? No son los mismos destinatarios. Entonces, para que quede claro, este movimiento tiene que, digamos, dibujarse, por así decirlo, trazarse de un origen registrado en SENASA a un destino registrado en SENASA.
a no ser de que se trate de una persona física como consumidor final, o venta al público. Y allí pueden tener, como verán, si seguís avanzando en la presentación, todos aquellos movimientos posibles que pueden ocurrir, ¿sí? Y que el SENASA los está amparando, ¿sí? También está involucrado, obviamente, la importación o la exportación, ¿sí? Desde lo que se llaman los puntos de frontera. La próxima. Bueno, en esta diapositiva sigo haciendo hincapié en la importancia de que ese origen y ese destino estén regularizados ante el SENASA, es decir, que ese registro esté completo, esté actualizado y debidamente habilitado, ¿sí? ¿Por qué? Porque si esos dos aspectos, digamos, origen y destino, no están vigentes, no se va a poder hacer el documento, ¿sí? Directamente el sistema no lo registra, ¿sí? La siguiente, por favor. Bueno, aquí se muestra el documento completo. El documento de tránsito consiste en 2 hojas. La hoja 1, que es la que le mostraba anteriormente, con el número de CUBE, los datos del origen, del destino, la fecha de carga, la fecha de vencimiento de este documento, ¿sí? Luego, bueno, la constancia, la firma del solicitante del documento, quién va a ser el transportista, también la firma, ¿sí?, del transportista que da constancia de lo que está trasladando, y se responsabiliza de lo que está trasladando, ¿sí? Los datos del vehículo, ¿sí? Luego, el código de barras, que va a permitir el cierre de ese documento en destino, y la segunda hoja es la que muestra las diferentes constancias, ¿sí?, tanto para el emisor del DTB, como para el transportista, como para el SENASA, en el caso en que el emisor, por algún inconveniente, no pueda emitirlo y se acerque a la oficina de SENASA para que un inspector lo pueda asesorar y emitir directamente desde el SENASA. Pero para eso, el inspector va a necesitar una firma, ¿sí?, del solicitante que dé fe de que este movimiento se está realizando y que se está moviendo. Normalmente en estos casos lo que hacemos es, ante una solicitud de este tipo, nosotros acudimos al lugar para dar fe y constancia de esto que se está queriendo mover, ¿sí? La próxima. Bien, acá está lo que les comentaba recién, las distintas conformidades, ¿sí?, de la mercadería, los datos del transporte y los controles que puede llegar a sufrir esa mercadería en tránsito. La próxima. Acá en la segunda hoja, también como les comentaba recién, acá lo que se pretende es darle énfasis en el caso de la primera constancia del solicitante del DTB, es decir, el origen o el emisor del DTB, la firma del transportista. Esta firma no puede faltar. Y es la que, digamos, se va a quedar el solicitante como resguardo de ese movimiento. ¿Por qué? Porque desde el momento en que ese emisor entrega la mercadería al transportista, automáticamente la responsabilidad se traslada al transportista, ¿sí? Nosotros en los controles de ruta estamos acostumbrados a ver casos en los que el transportista no se responsabiliza de lo que está llevando, ¿sí? Nos suele decir, por ejemplo, no, a mí no me dieron el DTB, entonces yo no tengo nada que ver, o, bueno, casos similares. Como les mencionaba anteriormente, la ley, ¿sí?, la 27233, obliga y da parte al transportista, ¿sí?, como parte responsable sanitaria de lo que está moviendo, ¿sí? Entonces, en este caso, se da constancia firmando el primer troquel, ¿sí? Entonces, de esa manera, el solicitante se queda con ese comprobante de que emitió ese documento para esa mercadería. Avanza un poquito más. Bien, la constancia del transportista. Esta constancia la va a llevar el transportista en cuanto dure ese traslado, y una vez que llegue al destino, ¿sí?, el destinatario, o el que represente al destinatario, va a tener que firmarle esa constancia, ¿sí?
La firma de esa constancia implica que da conformidad de la mercadería que llegó. Es decir, en ese momento es muy importante. ¿Por qué? Porque ahí es donde, digamos, al momento que el vehículo descarga, ¿sí?, la mercadería, se puede constatar que la cantidad que se declaró al momento de salir el camión en origen sea la misma que la que llegó, que las condiciones sanitarias sean las mismas, ¿sí?, desde su punto de partida, que digamos que no han sufrido golpes, que no han sufrido roturas, que no haya faltantes. ¿Sí? Eso es lo que da la conformidad de cierre en destino. ¿Sí? Y como les decía, el tercer troquel, más abajo, es en el caso que se acuda a una oficina para emitir el DTV por la razón que sea, ¿no? La siguiente. Bien. Entonces, una vez que esa mercadería llegó a destino, ahora tenemos que hacer el cierre, ¿sí? El cierre en forma física lo hacemos como les comentaba recién. Firmamos la del transportista y ahí ya pasa la responsabilidad automáticamente al destino, ¿sí? Ahora ya llegó la mercadería, esto es responsabilidad mía, en destino. Ahora, ¿cómo lo hago en sistema? Porque recuerden que yo les comenté que iba en paralelo. Todo lo que ocurra a nivel físico en papel también tiene que ocurrir a nivel de sistema, ¿sí?, en el SIG DTV. Si el documento fue cerrado en papel, también deberá ser cerrado en el sistema, porque si no va a ser un tránsito que el sistema va a seguir, digamos, transitando ese camión hasta que, si nadie lo cierra, ese camión no llega a destino nunca, ¿sí? Entonces, en el sistema también tenemos que cerrarlo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos haciendo uso del código de barras, ¿sí?, que figuraba en la parte de datos del destino. Tiene un código que solamente va a aparecer en estado emitido de ese documento. Es decir, una vez que ese documento esté impreso, recién ahí aparece ese código. ¿Sí? No tenemos forma de cerrar un documento que no haya sido previamente impreso. Esto es muy importante, tenemos 3 días posteriores al arribo de la mercadería para cerrar este documento. Pasados esos 3 días, ¿sí?, que no son hábiles, son corridos, pasados esos 3 días, el documento pasa a estado vencido, ¿sí? Y una vez que pasa a estado vencido, no hay más nada que hacer. Ni siquiera un inspector de SENASA puede revertir ese estado. Entonces, ojo con eso, ¿sí? Porque pasa a estado vencido y ya ese movimiento sigue su curso y nadie lo cerró, ¿sí? Porque nadie se hizo responsable del arribo de esa mercadería. La siguiente.